Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida. Este es nuestro cuarto curso de este año o todavía es el tercero. No tengo en mente. Cuéntenme a ver cómo vamos. Es el cuarto, pastor. El cuarto, muy bien. Entonces, como estamos en el cuarto curso, vamos a darle la bienvenida. Recordemos que todo este año estamos con un énfasis en consejería. Recordemos que yo estoy usando los dos logos tanto del Seminario MINS y de la Iglesia Presbiteriana Betania y la Reforma, porque son los dos ministerios que me respaldan, que me avalan, y por la gracia del Señor que puedo ser maestro y profesor y tutor de ustedes. Entonces, les quiero dar la bienvenida y quiero pedirle el favor al pastor José Henry que ore para que comencemos en oración. Después les daré otras indicaciones. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche que tú nos regalas, por este tiempo, Señor, donde podemos venir, reunirnos, ser edificados, estudiar tu palabra, estudiar estos temas que son tan importantes. Señor, requerimos de tu gracia, Señor, que nos ilumine, que nos dé entendimiento y que nos ayude a comprender tus escrituras, Señor. Tenemos el deseo de hacer tu obra bien hecha. Ayúdanos en este tema de la consejería. Guía al pastor, Señor, al pastor Juan José, bendícele, Señor, en esta noche, en esta clase, Señor, y que podamos ser enriquecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, yo les voy a rogar que por favor, si podemos participar un poquito, debido a que yo quiero saber cuál es su comprensión de familia. ¿Qué es la familia para ustedes? Pastor, para Bueno, la mí verdad es, la familia, pues, es una de las instituciones que Dios mismo creó, ¿no? Eh, Tenemos la familia, la iglesia y el Estado, y es una provisión de Dios, ¿no? Algo que Dios hizo, que Dios diseñó. Y por eso debe ser respetada como tal, ¿no? En toda su forma, ¿no? En todo lo que Dios la estableció, en el diseño que Dios le dio, ¿no? Y para mí esa es la familia, una institución de Dios, ¿no? Muy bien, pastor, muchas gracias. Muy general, pero no se metió en camisa de once varas. Está bien. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más me puede ayudar con la definición de familia? No se preocupen, estamos en una aula virtual. La idea es poder compartir. Si nos equivocamos, está bien, no hay ningún problema. Entonces, yo no quisiera me que va, nos ayudaran. no me va a dar miedo equivocarme entonces. Bueno, la familia es, a ver, es como, o sea, algo, una respuesta muy compleja, pero la familia es algo donde el Señor ha dispuesto para que seamos formados, para que tengamos unos roles distintos, padre, madre, hijos, cada quien con su responsabilidad, pero sobre todo hay un representante y hay una formación en dicha familia para, con un propósito específico, que es la gloria de Dios, ¿cierto? Muy bien, pastor, muchas gracias. ¿Quién más, por favor, nos puede ayudar? ¿Cuál es su comprensión de familia? Tenemos acá a la hermana Natalie, bienvenida. Entonces, hermano Carlos también, diácono Mario González, por favor, todos pueden participar. Quisiera que me ayudaran para hacer dinámica un poco la clase y para poder comenzar esta clase. Pues la familia siempre la han descrito como la base de la sociedad. Muy bien, diácono Mario, muchas gracias por su participación. ¿Quién más, por favor? Pues ya aparte de lo que han dicho, aparte de ser la institución que Dios estableció, pues que está conformada por esencialmente papá, mamá y de ahí vienen los hijos y Dios les entregó autoridad a papá y mamá para responder ante Él por esos hijos que vienen y formarlos.
Muy bien con sus comentarios. Yo quiero añadir algunos comentarios que yo he escuchado. Es mi familia, son mi sangre. Es un énfasis que se hace mucho, ¿sí? Entonces uno dice, yo he escuchado a madres solteras que se han separado de sus cónyuges que dicen lo siguiente: he apostado por mis hijos porque son mi sangre, yo los parí, son mi carne, sin embargo, él es un aparecido. Después he escuchado otros comentarios que es que son mi familia y se refieren a los parientes en primer y segundo grado. Y son parte de la cosmovisión que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a aconsejar, por lo general, casi siempre nos vamos a equivocar si no tenemos claro los principios bíblicos de la teología y de la familia. Y una cosa es ver desde la perspectiva individualista que hoy tenemos. Lamentablemente no sabemos cuánto daño ha hecho, ya que se han normalizado muchas cosas y se ha perdido de vista la cosmovisión. Inclusive en la iglesia, uno puede que esté equivocado en su concepción de familia. Parte de lo que nosotros estamos considerando es tener una cosmovisión amplia, teológica, para poder entender los principios. Con esto yo quiero que nosotros comprendamos un poquito que esta clase no va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque casi siempre nosotros partimos desde la individualidad. Pensamos en familia, en mi cónyuge y mis hijos. Primeramente, eso decimos que es la familia nuclear. Y la familia extensiva, los primos, los hermanos, los abuelos, y nosotros vemos que es nuestra familia. Puede que no estemos equivocados, solamente yo quiero hacer una introducción seria con esto. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Realmente eso es lo que la Biblia enseña como familia? ¿Realmente el término es apropiado? Porque hoy en día no solamente estamos sufriendo del individualismo, sino estamos sufriendo de algo que es muchísimo peor, ¿sí? Porque el individualismo está haciendo daño, sino hay un reduccionismo de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia local, decimos mi iglesia. Las otras iglesias no me importan si no es mi iglesia. Entonces, las iglesias independientes es lo mejor que hay. Cuando hablamos de familia, hablamos de papá, mamá e hijitos. Y yo quiero que esto quede muy bien en su mente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar si esto es correcto. Porque posiblemente cuando vamos a aconsejar, vamos a dar un consejo atentando contra lo que es la familia y yendo a la individualidad del personaje o del individuo. ¿Sí? Hoy en día hay muchas prácticas en la iglesia que dañan los matrimonios y los hogares. Las actividades extracurriculares eclesiológicas han sacado a muchas personas de su hogar y muchas personas usan como una excusa salir de sus responsabilidades por ir a la iglesia. Excusas en el trabajo, excusas en la labor conyugal, excusas en la casa para poder escapar de sus deberes. Entonces, algo que yo quiero que nosotros consideremos, mis amados hermanos, hoy en esta noche es: ¿estamos comprendiendo bíblicamente qué significa la familia? Todos nosotros hemos hablado de la familia. A mí la definición más salomónica fue la del pastor José Henry, la que me gustó, porque él no se metió en problemas. Dijo verdades, pero no la amplió. Él dijo, es una institución creada por Dios. Punto. Y fue muy salomónico. Entonces, yo quiero que hoy vamos a meditar un poquito en todo este tema y vamos a poder evaluar y mirar
qué sucede y qué pasa con este tema de la familia. Recuerden que estamos en un curso macro de todo el año sobre cómo aconsejar. Y para poder aconsejar, tenemos que definir qué es la familia. Entonces, nuestro curso tiene unos propósitos. Uno de los propósitos que vamos a tener a lo largo de todas las clases es analizar la comprensión de la familia. Si usted no comprende qué es la familia, no va a dar buenos consejos y no va a tomar buenas decisiones. Los desafíos que presenta la institución creada por Dios, y es verdad, la familia es una institución creada por Dios. Los principios familiares basados en la escritura bíblica. ¿Cuál es el propósito fundamental de esta institución? Los desafíos que presenta la familia en nuestros tiempos y la razón de ser de la familia. Sí, llegar a los propósitos de esta institución, porque probablemente no los estamos cumpliendo. Solo voy a hacer una analogía. Yo de niño compraba pollitos, cambiaba pollitos por botellas o por periódicos recolectados. ¿Cuál era mi propósito? Criarlos, que ellos crezcan y yo en 3 o 4 o 5 meses tener alimento. Pero si yo me encariño con el pollito, si yo le pongo un nombre al pollito, si yo le pongo ropita al pollito, le hago una camita al pollito, posiblemente llegan los 4 y los 5 meses y no me como al pollito. Si nosotros no comprendemos bien el porqué de la familia, nosotros vamos posiblemente a obrar mal. Entonces, ya vimos los propósitos del curso, también tenemos unos objetivos y vamos a tener 5 objetivos. Yo quiero que a través de este curso nosotros tengamos las bases bíblicas de la familia y del hogar. Si usted hoy comienza en esta carrera y comprende el porqué de la familia, el para qué de la familia, usted va a tener que tomar decisiones en su vida diferentes de las que ha estado tomando hasta hoy. Si usted entiende cuál es el propósito de la familia o del hogar, cuáles son las amenazas contra la familia o el hogar, y asume los desafíos bíblicos en el hogar, nuestra esperanza va a estar en que Dios va a ser glorificado. Entonces, no voy a poner mucho preámbulo, sino lo que yo quiero es, tengo una clase bastante larga que yo quisiera que nosotros consideremos. En el día de hoy esta va a ser la estructura del curso. Usted sabe que siempre les planteo una estructura. Vamos a hablar del origen de la familia. No vamos a hablar de su propósito, no vamos a hablar de las amenazas ni de sus desafíos. Hoy solo nos vamos a concentrar el origen. Y aunque fácilmente pudiéramos decir es Dios, porque si usted llegó a esa conclusión, entonces tenemos que parar y recogernos. Ya terminamos la clase. Sin embargo, yo quiero profundizar con ustedes y yo quiero que ustedes tengan la libertad de en cualquier momento decirme, pastor, tengo una pregunta. Pastor, tengo un aporte. Pastor, no entiendo esto. Porque esto tiene que ser para retroalimentarnos. Nuevamente, miren, han entrado nuevos hermanos a nuestra clase de hoy. Gracias por aquellos que están acá conectados con nosotros y lo que nosotros queremos es poder meditar en el origen de la familia. La comprensión de la familia, hasta ahora hemos participado muchos. ¿Cuál sería una conclusión a la cual los participantes han llegado, Pastor José Henry? Ayúdeme para hacer un poco más participativa esta clase. Lo que han dicho los participantes, usted ha dicho que es la institución de Dios, ya lo tenemos claro. Ahora,
¿qué podemos recordar que los participantes aquí de la clase han dicho? También se dijo que es el núcleo de la sociedad. Muy Eh, bien, se, se dijo también que estaba conformado por el papá de la mamá y los hijos. muy bien. Y no recuerdo más hasta No, ahora. no, básicamente esos han sido los énfasis. La pregunta mía sería el origen de la familia es la pareja, muy bien, el diácono Mario nos está haciendo recordar. Eso es lo que yo quiero que nosotros pensemos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esa concepción de familia es bíblica o es pagana? Tarararán. No, bíblica, Están convencidos que es bíblica, listo. sí, Muy bíblica. bien. Yo voy a hacer mi Es, exposición. es bíblica porque Dios creó a Adán, le dio a Eva y les dijo multiplicaos. Muy bien, mi hermana. Recuerden que yo les advertí de dos peligros, el individualismo y el reduccionismo. Son dos cosas que amenazan muy bien. Pero, sin embargo, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo nos va en la clase. Como les dije, el facilismo, el origen es Dios y con eso tendríamos que terminar nuestra clase. Sin embargo, yo quiero profundizar con ustedes cuáles son esos principios bíblicos, teológicos para la familia. Si nosotros decimos que lo que ustedes han dicho, que esa es la definición de familia, solo quiero advertirles algo. Entonces la casa de Lázaro no sería una familia, porque no había papá, mamá e hijitos. Habían 3 hermanos. Solo para hacer algunas acotaciones así rápidas. Entonces la casa de Jeremías estaba exigua. ¿Por qué razón? Porque Jeremías estaba solo y su secretario era alguien que fue asignado que no era parte de su parentela. Y pudiera seguir en muchos ejercicios, porque nosotros estamos viendo como familia, papá, mamá e hijitos. Y entonces aquellas parejas que nunca tuvieron hijos y que no van a tener, ¿no son familia? Y aquellos que por alguna razón estuvieron casados pero se divorciaron o quedaron viudos, ¿no son una familia? O aquellos por causa de su soltería quedaron solos, ¿no son familia? O tal vez nosotros estamos comprendiendo mal lo que es familia. Ah, entonces todos los parientes son familia. Yo solamente estoy haciendo interrogantes. ¿Por qué razón? Para desafiar sus mentes. Recordemos que nosotros tenemos que hacer una exégesis y no una exégesis. Muy bien, diácono Mario, nos está haciendo recordar aquí en el chat. Dios creó a Adán, le dio a Eva para crear su familia. A partir de Set se invocó su nombre. Aquí empieza la familia de Dios, creó para sí. Bueno, ¿qué creó para sí? Listo, tenemos un aporte más. Vamos a ver si es de esta manera. Desde que nacemos siempre estamos en comunidad. Yo no conozco un ser humano que no esté en comunidad. No hay uno solo. Por más que viva en una casa solito, es una persona que está en comunidad y está en medio de una sociedad. Si es así, yo no he visto la primera ciudad de una sola persona. No he visto que sea de esa manera. También nosotros tenemos que considerar algo que es muy interesante. Los derechos humanos declaran que la familia es la célula básica para el desarrollo de la humanidad.
donde se adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinan en un inicio su desarrollo social. Recuerden que esta definición no es bíblica, no es inspirada por Dios. Es una declaración dada por una organización muy moderna que hoy en día está dando muchos problemas, sobre todo a la iglesia. Entonces dice, los derechos humanos declaran que la familia es la célula básica para el desarrollo de la humanidad. Esto es un pensamiento no cristiano. No estoy diciendo que sea equivocado. Lo que estoy diciendo es que si los impíos llegan a estas conclusiones, ¿será que nosotros estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Solo es una interrogante como para resolver. A lo largo de la historia se ha dicho lo siguiente sobre la familia. Miren, los naturalistas, 1974. Esto es esporáneo y natural, los vínculos parentales y sociales. ¿Qué es lo que están diciendo o sosteniendo ellos? Que nosotros no podemos negar que cada ser humano nació en el seno de una familia. Entonces, él, por ende, tiene que llamar familia a aquellos que son sus parientes. De hecho, para los naturalistas, lo más natural es que las personas se puedan casar entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre familiares cercanos, porque no había más. Recuerden, todo esto son pensamientos paganos. No estoy diciendo que sean pensamientos bíblicos. La subdivisión que hacen ellos, una familia nuclear. ¿Cómo ven los no cristianos a la familia? Papá, mamá e hijitos. Esa es la familia nuclear. ¿Cuál es la familia extensa? Los familiares en segundo y tercer grado. La familia ensamblada es aquella con la que nosotros nos empezamos a asociar, donde nuestros hijos se casan y vamos siendo unas familias junto con otras familias y ya somos familia. Y la monoparental, donde hay una persona que une a todos los familiares y donde se hace su voluntad. Yo hasta aquí solo estoy exponiendo algunas cosas a grandes rasgos porque hay muchos estudios sobre la familia en la parte secular. Ojo, esto no es bíblico. Todas estas concepciones, estas ideas o estas definiciones son humanistas y muy lejos del diseño de Dios. Por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es la familia? Porque hoy en día se han normalizado muchas cosas. Hoy vemos que la homosexualidad anda por las calles sin vergüenza alguna y uno tampoco se ruboriza. Uno ve dos hombres caminando de la mano, besándose, y muchos no se ruborizan ni sienten que está mal. Dos mujeres caminando y está bien. Y no estoy diciendo que les lancemos piedras ni que los quememos. Mi hermana Sonia, muy buenas noches. Muy bien, diácono Mario. La ONU y otras instituciones globalistas están definiendo todo, desconstruyendo y cuestionando todo para poner al hombre como el centro de todo. Perfecto. Una manera de poner al centro de todo es esta definición de familia, familia nuclear, extensa, ensamblada y monoparental. Lo que yo les he estado explicando a lo largo de este tiempo, pero esto se ha filtrado en la iglesia. Es como ese lenguaje inclusivo. Yo he escuchado a muchos pastores, hermanos y hermanas en la iglesia que dicen, buenos días hermanos, hermanas, todos, todas y todes, algo así. Perdóneme, ya a mí simplemente debería ser hermanos y hermanas, buenas noches. No son todos y todes. El evangelio no es inclusivo, ¿sabían? Es todo lo contrario.
¿sí? Es exclusivo. No es inclusivo, es exclusivo. Exclusivo de los elegidos de Dios, exclusivo de los que tienen fe, exclusivo de los que se doblegan ante la palabra de Dios. Por eso todas las concepciones que yo les he puesto a grandes rasgos, porque no me interesa hacer una antítesis de lo humanista, sino soportar la tesis del Señor. Y ya creo que los estoy haciendo pensar un poquito. Porque si no es esto la definición bíblica de familia, ¿qué es? ¿Quién es mi familia? ¿A quiénes me debo? Posiblemente por eso nosotros tomamos decisiones tan equivocadas en la vida. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Recuerden que este curso es nuestro cuarto curso y es consejería familiar. O sea, ¿cómo aconsejar familiarmente? ¿Tienen preguntas? ¿Está claro todo hasta ahorita? Yo quiero advertirles que nuestra concepción de familia puede que sea pagana y no bíblica. Puede, estoy haciendo una salvedad pastoral. Para Lewis Henry Morgan, las principales instituciones del ser humano se originaron en el salvajismo. Se desarrollaron en la barbarie y en la maduración de la civilización. Esto es evolucionismo. En la historicidad observamos una serie de subdivisiones. Consanguínea, punalúa, sindiásmica, patriarcal, la monogamia y la moderna. Este hombre, Lewis Henry Morgan, ha hecho una tesis muy importante sobre el tema de la familia a lo largo de la historia. Y él habla de la familia, cómo se vio a lo largo del desarrollo de la evolución del ser humano. Recuerden que el tema de la evolución es un tema pagano y no es un tema bíblico. Entonces, las primeras familias se basaron, o sea, estamos hablando de las cavernícolas para ellos, las primigenias, en medio del parentesco. La punalúa se define como una sociedad conyugal, donde se tenía que buscar un socio o un compañero para la vida. Ok, presbítero Luis. Después, a lo largo de la historia, la sindiásmica, que surge de la monogamia y castigándose el adulterio con ciertos derechos de poligamia. Esto es cuando surge el moralismo, sobre todo entre los años, entre el cuarto siglo después de Cristo al siglo XV más o menos, surgió esto. Luego la patriarcal, que paralelamente también surgió, y finalmente la monogamia como la unión exclusiva del hombre y de una mujer. Porque todos estos tipos de familia se han visto a lo largo de la historia en la sociedad y sobre todo en la sociedad no cristiana, en la sociedad sin Dios. Hoy en la sociedad moderna, la estructura de la familia se ha desarrollado por factores como la industrialización, la era de la tecnología, la comprensión civil y la conformación de naciones. Hoy se llama familia cualquier cosa, 2 hombres, 2 mujeres, un hombre, una mujer y un gato, un hombre, una mujer y un perro. Queridos hermanos, hoy vivimos el caos de la comprensión de lo que es familia. Y como les dije, hasta ahora no he tocado ningún principio bíblico. Recuerden que todo
Todas estas percepciones, ustedes lo pueden encontrar en internet ampliamente. No son bíblicas. Entonces, ¿qué es la familia? El origen etimológico, y apartamos un poquito y hagamos un poco de filosofía y de teología, de familia procede del latín family, y tiene que ver a un grupo de siervos y esclavos, patrimonios del jefe. Eso es lo que define familia. A su vez derivando en famulus, que son siervos o esclavos. ¿Esto les es familiar a ustedes? ¿Será que Dios nos creó como siervos y esclavos? Donde somos el patrimonio de alguien o de algo. Porque la definición romántica, histórica y pagana ya las hemos visto. Y con esto en mente, entendiendo que nosotros usamos el término familia, tenemos que pensar en algo muy importante que la Biblia sí maneja, porque la etimología bíblica de familia, tanto en el hebreo como en el griego, no define papá, mamá e hijitos, queridos hermanos. La palabra familia, y aquí no estamos aprendiendo ni hebreo ni griego, yo los voy a llevar directamente al español, tiene una definición como casa. Ahora, cuando dice la casa, no está hablando de una infraestructura, está hablando de personas. Cuando se habla de descendencia, se habla de generaciones. Cuando se habla de hijo, no se habla de una persona, sino para definir de una autoridad. Cuando se habla de linaje, se habla también de familia, posteridad, cimiento. La etimología bíblica tiene unos sinónimos muy interesantes a lo largo de toda la escritura y nunca define papá, mamá e hijitos como familia. ¿Sí sabían eso, mis amados hermanos? Porque la próxima vez que usted diga mi familia, usted tiene que pensar que bíblicamente no se puede referir a papá, mamá e hijitos. Ahora, yo no estoy hablando en detrimento ni del matrimonio, ni del parentesco. Lo que yo les estoy tratando de explicar, queridos hermanos, que para poder aconsejar bíblicamente, nosotros tenemos que tener una comprensión apropiada de lo que es familia. Porque si no, caemos en el individualismo y en el reduccionismo de la palabra. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? No estoy siendo claro, Pastor José Henry. Que lo veo que mueve la cabeza. Que sí está claro y que no hay ninguna pregunta, pastor. Muy bien. Voy a tomar dos textos. Con mucha expectativa. Muy bien. Voy a tomar dos textos de la Biblia para poder entender un poquito lo que estoy yo tratando de decir. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Posiblemente, esto es uno de los primeros textos donde nuestra traducción en español está hablando de familia. Y está hablando de una persona que es Abraham. ¿Sí? Yo sé, diácono Mario, yo me meto siempre en camisa 11 varas. Que el diácono Mario dice que esto es muy difícil de digerir. Pero con la gracia del Señor vamos a sacar adelante esta clase. Bendeciré a lo que te bendijeren. Dios le está hablando a Abraham
Recuerden que Génesis 12 habla del pacto de Dios con Abraham, es la promesa del pacto y es la manifestación de Dios pública, como Dios soberano, Dios providente gobernando y manifestando un plan. Y Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Esto es muy interesante porque está hablando de otras familias. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero que nosotros comprendamos un poquito a qué se refiere, porque no va a ser, como dijo el diácono Mario, muy fácil. La palabra que se usa aquí es el hebreo mispachak, familias, familia, linaje, una familia, un clan, una clase, una especie, un orden. Y si ustedes recuerdan bien, no se estaba refiriendo a Abraham con Sara y con Isaac. Estaba refiriéndose a toda la familia de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan cuántos eran la familia de Abraham? ¿Cómo fue el pacto con Abraham? Pastor, ¿no se está escuchando o no lo estoy escuchando? Buenas noches. ¿El resto me está escuchando? Sí, pastor. Sí, señor, y claro. Muy Señor. bien. Muchas gracias. Entonces voy a avanzar un poquito. El término familia en el Antiguo Testamento normalmente se usa el hebreo bet, que se traduce casa, o betat, que es casa paterna, la familia más extensa. Mishpahat, la palabra que nosotros acabamos de usar en Génesis, que se refiere a clan, grupo de familias o familia, un tronco más común. Y el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para familia es oikos, que nuevamente es casa. Ahora, no se está refiriendo a la estructura física, se está refiriendo a una tribu, una estirpe, a una comunidad. El ejemplo más apropiado lo tenemos en Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, un clan. No es papá, mamá e hijitos. La palabra que acá yo estoy señalando de familias es la palabra bayit, que está definiendo casa, casas, pero a nuestro idioma es traducida como familia. Es casa u hogar. Cómo Dios ve la familia. Y nosotros tenemos que considerar algo que es muy interesante en todo esto. En un marco patriarcal, el padre es la cabeza de la familia con la autoridad sobre su esposa, hijos, hijas solteras y a veces los hijos casados y sus familias, así como los primos y sus familias y posiblemente los abuelos hasta los bisabuelos. El ejemplo lo encontramos en Génesis 46, versículos 6 al 7. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y toda la descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora, miren la particularidad hasta ahora de lo que hemos tomado. Hemos tomado como ejemplo a dos personajes de la escritura para tener un sentido amplio de lo que es familia, que significa clan, tribu, aldea, y las frases como casa de Jacob, casa de David
o la casa de Israel. Ahora, si ustedes revisan la historia bíblica, fuera de esta casa, fuera de este clan, habría otra familia que se agradara a Dios en todo el mundo. La Biblia no nos dice. La Biblia, de hecho, nos habla de una exclusividad y no de ser inclusivos. Si ustedes se acuerdan que Jacob tuvo una dificultad cuando una de sus hijas fue violada, y se acuerdan que 2 de sus hijos tomaron venganza y ellos dijeron fuertemente: nuestra hermana no será dada a una persona fuera de nuestro clan o de nuestra familia. ¿Por qué? Porque para Dios es aborrecible las personas que no pertenecen. Muy bien, diácono Mario. Dios es exclusivo porque excluye y es excluyente y exclusivo. Queridos hermanos, la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el yugo desigual era algo que traía desgracia. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. No era motivo de alegría. Entonces, hasta aquí lo que yo quiero es que nosotros comprendamos que la definición de familia no es un matrimonio, aunque está basado en una persona como Abraham, pero es un clan, una tribu. ¿Ya averiguaron cuántas personas habían en Génesis 12? ¿Cuántos pertenecían? El pacto, ¿para quién fue dado? Fue dado para Abraham, para Sara, para Isaac, pero también para los miembros que estaban dentro de ese clan, para los esclavos comprados por dinero, para los esclavos hechos esclavos y aquellos que nacían esclavos. Y eso es la familia de Abraham. Y Dios le dice: te bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, habían otras familias fuera. Muchas gracias. Fuera de la familia de Abraham, porque la definición de la Biblia de familia no tiene que ver con parentabilidad, con consanguinidad. ¿Sí me comprenden? Como les digo, no estoy hablando en detrimento del matrimonio, ni de los hijos, ni de los nietos, ni de los bisnietos. Estoy presentando las bases bíblicas de lo que es familia. Y hasta ahora nosotros estamos viendo que es una casa. Ahora, casa no se refiere a una estructura. Se está refiriendo a un grupo de personas conformados. Y fíjense que en este grupo de personas que estamos viendo hay matrimonios, matrimonios con hijos, matrimonios sin hijos. Hay solteros, hay casados, hay ancianos, hay jóvenes, hay niños. Recuerden que la Biblia presenta la casa de Jacob, y ahora cuando vimos en Génesis, si nosotros retrocedemos un poquito en nuestra diapositiva para ver Génesis 46, dice: tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. ¿Quién? Jacob y toda su descendencia consigo, o sea, su casa, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Pero fíjense que familia es una sola familia. Y tendríamos que ver cuántos hijos tuvo Jacob. ¿Quién se acuerda? Y todos muy cristianos, como lo presenta Génesis 49, ¿no? Hombres temerosísimos de Dios y muy piadosos. Y estoy siendo irónico si usted lee Génesis 49. Quisiera que leyera Génesis 49.
Como no es motivo de nuestro estudio, yo quiero que nosotros pensemos en algo, queridos hermanos, porque estamos hablando del origen de la familia y la perspectiva bíblica, y yo quiero que nosotros pensemos en algo que el mundo pagano ha hecho con la iglesia cristiana. Nos ha llevado al individualismo y al reduccionismo. ¿A qué me refiero? Que cuando yo hablo de mi familia, yo me pongo en cabeza y yo digo mi familia. Entonces, cuando yo digo mi familia, digo mi esposa y mis hijos. Entonces, cuando yo digo quiero estar en familia, entonces lo que me importa es mi esposa y mis hijos. No me importa el resto. Y eso me lleva al individualismo y al reduccionismo de lo que la Biblia dice que no es así. Queridos hermanos, ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Para qué creó Dios las instituciones? Dios creó muchas familias. Porque recuerden que nosotros siempre no hablamos de muchas familias, sino hablamos de la familia de Dios. Hablamos del pueblo de Dios, de la nación de Dios, de la congregación de Dios. Hablamos de nuestra iglesia. Y yo quiero que nosotros pensemos cómo bíblicamente nace todo. ¿Cuál es el origen? Porque a veces cuando nosotros pensamos en Génesis, nosotros olvidamos, mis amados hermanos, lo que la Biblia presenta. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, Génesis 1 y 2, si fuera tan amable? Veo que no me quieren dejar descansar o no están ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Casi siempre cuando nosotros hablamos de la familia nos saltamos a Génesis 1, 26, 27 y 28. Y miren, Dios creó el matrimonio y del matrimonio creó los hijos, y entonces hoy se volvió el primer ministerio sagrado. Yo les pido a algunos de mis hermanos aquí, posiblemente pastores, los ancianos, los diáconos, que me muestren dónde en la Biblia dice que el primer ministerio del hombre es su esposa y sus hijos. Un versículo bíblico que me diga que ahí diga eso. Porque la Biblia no lo dice. ¿Sí sabían eso? Que eso es un nuevo dogma que salió. Ahora, no estoy hablando de que no seamos fieles, de que no seamos buenos esposos y buenos padres y criemos a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no dice que el primer ministerio del hombre es su esposa y sus hijos. La Biblia dice, por decir en 1 Timoteo 3, que el obispo o el pastor o el anciano que quiera ser anciano debe ser alguien que sea marido de una mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. Pero también pide que conozca la Biblia, también pide que no sea borracho, también pide que sea hospedador, también pide que sea una persona buena mayordoma, que no sea codiciosa con el dinero, y todo lo pone por partes iguales, ¿o no es así? Y para no saltarnos a Génesis 26, 27, 28, que yo voy a ir también allá, yo quiero comenzar donde la Biblia comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Dios existe. Sí, hay un plan, se van a crear instituciones, se va a develar todo un pacto, pero es porque Dios existe. Y lo que está diciendo este texto es que Dios se está revelando, está manifestando su poder, manifiesta su soberanía y manifiesta su providencia. Ahora, Dios lo hace con un orden.
Queridos hermanos, recuerden que desde el Génesis, Satanás fue el primero que quiso ser independiente. Quiso ser el primero que no quiso dar cuentas. El primero en hacer las cosas a su manera. Y lo interesante de este primer versículo es que Dios dice, yo me quiero revelar, y estos primeros dos versículos dan por sentados la existencia de Dios. ¿Sí es claro hasta aquí, mis amados hermanos? O sea, no vamos a comenzar a definir familia de abajo hacia arriba. O sea, no vamos a comenzar, familia es esto a causa de esto, sino vamos a definir quién es Dios, por qué Dios se reveló y por qué es la familia que nosotros y la comprensión de familia que tenemos hoy. ¿Y cuál es el propósito? Porque si familia es ser papá, mamá e hijitos, los matrimonios que no tienen hijos no serían familia. Los matrimonios que se divorcian o enviudan ya no serían familia. Si esa es la definición de familia. ¿Entienden mi cuestionamiento? Queridos hermanos, toda la escritura dice que Jesucristo es el propósito de la revelación y él, su reino. Y en él, su reino, perdón que haya leído mal. Jesucristo es el propósito de la revelación y en él, su reino. O sea, nosotros vemos a Cristo, vemos a Dios a través de su reino. Podemos entender, el reino de Dios está establecido. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De manera amplia, el reino de Dios está bajo el decreto eterno de Dios. Y de manera precisa, el reino de Dios se está desarrollando bajo el control y el gobierno de Dios en todas las cosas. ¿A dónde yo quiero llegar, mis amados hermanos? Y perdón que corra un poquito por causa del tiempo y por causa de que tengo varias diapositivas. Salmo 93, versículos 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Eso es lo que define Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios reina eternamente. ¿Por qué Dios estableció la tierra? ¿Alguien me pudiera decir por qué él creó un lugar donde se va a revelar a criaturas que posteriormente creará? No comprendo la pregunta, pastor. Muy bien. ¿Por qué Dios, que es Dios eternamente, que ya existe y que reina eternamente, creó un lugar como la tierra y luego va a crear seres humanos? Pero estás hablando después de acá, ¿cierto? De esta tierra, o sea, el nuevo... No hay otra tierra. ¿No es tierra? Mostrar su poder, su señorío, su grandeza. Muy bien, pastor, es para su gloria. Porque hoy en día, yo le voy a decir, el mundo pagano que hace. Busca la gloria de su familia, de su nombre, de su apellido. Por eso hay estratos sociales. Por eso tenemos reloj de marcas, autos de marcas. Tenemos ropas de marcas, porque para hacer distinciones. Porque roban la gloria de Dios. Por eso yo quiero que mi hijo sea un profesional que gane mucho dinero y vaya por el mundo. Hemos reducido todo a mi familia y es una comprensión equivocada de la familia de Dios. Por eso yo quiero que nosotros comprendamos por qué se creó el mundo, por qué Dios está revelando. La Biblia dice Jehová reina. Él está mostrando su poder, su gloria.
su trono. Pero ¿cómo lo hace, mis hermanos? Miren, Mateo 6, versículos 9 y 10, y solo he tomado un texto del Antiguo Testamento, un texto del Nuevo Testamento. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Saben cómo ora el pagano, el no cristiano? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea mi apellido. Venga mi familia, hágase mi voluntad. Por eso nosotros queremos que nosotros, ese individualismo que nació en Satanás, sin embargo, Dios ha manifestado su voluntad desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. El reino de Dios se está desarrollando bajo su nombre y su voluntad. Es importante que mi apellido surja, que en esa pequeña casita, ese núcleo familiar que llama la sociedad de hoy en día, sea la que surja, la que le vaya bien. Es una pregunta que yo me hago, porque posiblemente tenemos una distorsión de lo que es la familia. Y nosotros hemos olvidado algo que es muy importante. Si nosotros recordamos el Padre Nuestro nos hace una ilustración. La familia se refiere al reino de Dios. Muy bien, Jenicita, no había visto, tu respuesta es para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que como dice el diácono Mario, porque hay un plan, el primer escenario es la tierra. Y en esta tierra donde nosotros vivimos, lo que tiene que ser guardado como santo es el nombre de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué se identifican todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios? Respuesta, porque no tenemos tiempo de hacer una encuesta. En que se llamen cristianos, que sean de la fe de Cristo, que sean de la familia de Dios. No importa su apellido, no importa su estrato social, no importa si es hombre o es mujer. Lo que importa, mis amados hermanos, gracias. Lo que importa es que esas personas guarden el nombre de Dios como santo, donde viven y con quienes viven. Por eso el mandamiento del Señor en medio de su reino es amar al Señor su Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo, y eso me parece extraordinario, porque tú tienes el prójimo o el próximo con quien tú vives y con quien tú te relacionas, ya sea en la nación donde tú vives o la sociedad o la iglesia local donde Dios te ha puesto. Y eso es algo que es muy importante. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Porque estamos definiendo que es la gloria de nuestro Dios la que estamos procurando, que es el nombre de Dios que se ha guardado. No es tu apellido. Por eso es tan importante. Muy bien, mi hermana Sonia. El prójimo es el próximo. Yo no tengo que ir a buscar mis prójimos. No tengo que ir a poner una fundación a buscar a los desposeídos. Ya hay desposeídos en mi iglesia. Las iglesias locales están conformadas por ricos, por pobres, diferentes personas de diferentes estratos, de diferentes lugares. Pero tiene que ser bíblica. Y el reino de Dios fue establecido en un lugar que se llama tierra. Y las criaturas que están puestas ahí es para su servicio. Por eso familia se define como siervos o esclavos. Y lo usa la Biblia. Y cuando se habla de familia o de casa o de hogar, es un clan. Y nosotros tenemos que tener esta comprensión bíblica.
Por eso el Señor Jesús tal vez dijo, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? ¿Y qué dijo él? Los que se apellidan como yo. ¿Cómo se apellidó Jesús? Pastor José, corríjame por favor porque acabo de decir una barbaridad. Que haga la voluntad de su padre. Exacto. El Señor Jesús dice, son mi familia los que hacen la voluntad de mi padre. Muy bien, mi hermana Sonia. Y estamos comprendiendo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes llaman mi familia a los que están haciendo la voluntad de nuestro Dios? Muy bien, Carlitos. Hay que seguir aprendiendo. Queridos hermanos, Dios gobierna sobre toda su creación. Hay un reino que se va a manifestar. Es un reino histórico. ¿Por qué es histórico? Porque es a lo largo del tiempo. Denme un segundo. Entonces, yo les voy a decir algo interesante. El trono de Dios, la gloria de Dios, se refleja en esta tierra a través de la familia de Dios, del pueblo de Dios, de la nación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y solo piensen en una cosa. ¿Por qué cuando hablamos de la genealogía de Jesús hablamos no de matrimonios? No de papá, mamá e hijitos, sino hablamos de cabezas federales. Termina en Adán, pero comienza desde José. Tanto en Mateo y en Lucas. Los que están ahí nombrados son cabezas federales, jefes de clanes, de los que en su momento histórico representaban el reino de Dios en la tierra, que estaban convocados para adorar, alabar, hacer la voluntad de Dios. Eso es familia. El origen de la familia está en Dios, pero en un propósito que pudiéramos enmarcarlo de manera teológica, que se llama el pacto de Dios, el reino de Dios, porque Dios quiere que su familia gobierne esta tierra, administre esta tierra. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como de lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel, estamos hablando 700 años antes de Cristo, está teniendo una visión del reino de Dios finalizado, bajo su nombre, bajo su voluntad, donde todos los elegidos son la familia de Dios, pero todos son siervos. Si usted se da cuenta, millares de millares le servían y millones de millones asistían. O sea, es un número incontable. Lo mismo que nosotros podemos observar en este texto, entendiendo que Dios está revelando su gloria, su esplendor celestial. Por eso la familia de Dios está buscando es la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Por eso es anticristiano. Cuando yo busco la preeminencia de mi apellido o de mi familia. Recuerden que todo tiene que ver con los motivos del corazón. Porque Dios no está diciendo eso. Está diciéndose, recuerden la oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. El esplendor de Dios, la gloria de Dios se tiene que ver en esta tierra. ¿En quién? En la familia de Dios, no en un apellido.
Se los demuestro en Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en la tierra, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios es glorioso y su pueblo debe revelar su gloria en la tierra. Por eso nosotros como familia de Dios nos desprendemos de ese individualismo, de ese reduccionismo que habla el mundo. ¿Recuerdan todas las definiciones del principio de la clase? Todas esas definiciones son humanas. Y muchos dicen, es que doy la vida por mi hijo, por mi hija, pero no lo hace por un hermano y una hermana en Cristo. No lo hace por quien Cristo mismo dio su vida. Y eso es una paradoja para un cristiano. Porque lo hace por un impío y no lo hace por un creyente que Cristo dio su vida. Recuerden, estamos buscando la gloria de Dios y no nuestra gloria. Estamos deponiendo nuestro apellido, nuestra nacionalidad, para que brille en nosotros la gloria de nuestro Dios, entendiendo lo que es familia. El origen de la familia de Dios es la causa del reino de Dios y su trono celestial. Miren lo interesante que hace Génesis 1, porque Dios define lugar. ¿Dónde va a estar la familia de Dios? En la tierra. ¿Cómo se llamará esa familia? El pueblo elegido de Dios, la nación elegida de Dios, el cuerpo de Cristo. Su desarrollo histórico en el tiempo es a través del pacto, a través de esas señales, signos, símbolos. Por eso Dios ve aborrecible el yugo desigual. No porque yo lo quiera decir, mis hermanos, no porque yo quiera poner el dedo en la herida de muchos hogares que conforman la iglesia de Cristo. Pero Dios no se alegra cuando los no creyentes entran a su familia. Porque cuando los no creyentes entran a la familia de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos muestra que traen sus dioses, sus costumbres. Y atentamos contra la gloria de Dios. Si nosotros estamos comprendiendo el término familia, el origen familia, está conformada en su mínima expresión por hogares o casas, pero no está conformada por un matrimonio. Sí comienza, como dijo el diácono Mario en su comienzo, y algunos de nuestros hermanos aquí en su participación, con Adán y con Eva, porque es el comienzo. Pero ustedes se acuerdan en Génesis 5, ¿cuántos están conformando la casa de Adán? ¿Cuántos conformaban la casa de Noé? Porque la Biblia dice, y halló gracia Noé, y en Noé se salvaron sus 3 hijos, las 3 esposas de estos 3 hijos y la esposa de Noé. Cuán misericordioso y bondadoso es nuestro Dios. Y cuando hablamos de la casa de Abraham, estamos hablando de Sara, estamos hablando de Setura, estamos hablando de otros hijos de Abraham que no fueron parte de la promesa, pero estaban dentro del pueblo. Estamos hablando de esclavos comprados con dinero y aquellos esclavos ganados en las guerras que estaban ahí. Y cuando hablamos de la casa en Cristo, estamos hablando no del apellido, no de una nación, sino todos aquellos que fueron adoptados por la fe. Queridos hermanos, familia o genealogía. Queridos hermanos, el concepto de familia para la Biblia o el concepto bíblico está hablando de aquella
ascendencia y descendencia de personas de una misma fe. Por eso en el Antiguo Testamento, una persona que negaba a su Dios con su vida, con su conducta, decía, tú tienes un hijo borracho, glotón, necio, que no se deja gobernar, llévalo a los ancianos para que muera, así sacarás el mal de Israel. Porque se privilegia a la familia de la fe como un clan. ¿Qué tan importante es que nosotros no perdamos de vista esto? ¿Qué tan importante es, mis amados hermanos, que entendamos que familia es igual a descendencia? Porque estamos en el tiempo. Es la humanidad quien gobierna en el nombre de Dios, la creación bajo su ley, sus costumbres para su adoración. Fíjense que en Génesis Dios no está diciéndole al hombre, construye una cultura, ni construye costumbres, ni construye folclore, ni construye una ley. Dios le da la ley, posteriormente los reúne y les da sus costumbres, les dice qué comer, qué no comer, qué días como festivos tener, qué días no tener, cómo gobernar la tierra, cómo gobernar los animales, cómo gobernar las naciones. Mi hermana Sonia hace una anotación. Es muy importante que la familia biológica llegue a Cristo para que todos formen parte de la familia bíblica. Mi hermana, yo entiendo su preocupación. Yo le voy a decir algo que dice la Escritura. Es importante predicar a tiempo y fuera de tiempo a todas las criaturas, no solamente nuestra familia biológica. Nuevamente, el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente que cuando Dios dice ama a tu prójimo, está diciendo que lo ames a la manera de Dios. ¿Cómo amamos al no creyente que vive bajo mi mismo techo? Predicándole el evangelio. No hay otra manera. Yo le puedo dar regalos, puedo llevarlo de comer, puedo llevarlo de paseo, pero si no le predico a Cristo, lo estoy haciendo 3 veces más hijo del diablo. ¿O no es así? Si alguien me quisiera reconvenir, yo espero aquí humildemente. La familia de Dios fue puesta, queridos hermanos, en la tierra en 2 perspectivas, desde Génesis. Como virreyes y como sacerdotes. Es verdad, mi hermana Sonia, por eso la iglesia local es muy importante. La iglesia local no se debe despreciar, porque ahí se reúnen los que Cristo amó y dio su vida por ellos. Y que él mismo dice, estos son mi padre, mis hermanos, porque ellos están haciendo la voluntad de mi Dios. Y desde Génesis hasta nuestros días, todo el pueblo de Dios, toda la familia de Dios fueron colocados como virreyes. Y ya lo voy a explicar, porque cuando estamos pensando en la familia, uno dice, pero ¿qué es familia? Siervos, esclavos al servicio de una cabeza. Y recuerden que la cabeza es Cristo. Y yo sé que esto es un poquito complicado para poder desarrollarlo en una sola clase, pero yo se los voy a tratar de explicar brevemente, a ver si puedo. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La referencia a Génesis 2:15 podemos entender Números 3:8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministre en el servicio del tabernáculo. La misma idea de Génesis 2:15 la tiene Números 3:8. ¿Por qué razón? Porque los que fueron llamados a la salvación, a ser familia de Dios, son los sacerdotes de Dios.
Los elegidos por Dios fueron puestos en el jardín del Edén como virreyes y sacerdotes para guardar el pacto de Dios, para ser pueblo de Dios, para ser familia de Dios. ¿Quién es tu familia? Porque si Jesús dijo, afirmando que es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Él está haciendo algo que posiblemente a nosotros no nos gusta. Porque afuera estaba María, su mamá, estaban sus hermanos y sus hermanas. Y en ese momento histórico posiblemente los hermanos de Jesús no creían. Y Él les está diciendo, ustedes no son mi familia. Mas los que están aquí en fe, sí son mi familia. Y no estoy hablando de sectarismo, y yo sé que duele un poco esta idea bíblica, pero yo quiero que nosotros comprendamos bíblicamente qué es familia, porque si no, no vamos a poder aconsejar, no vamos a entender el propósito del matrimonio, no vamos a entender el propósito de ser padres, no vamos a entender el propósito de ser iglesia local. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea a él. ¿Ustedes se acuerdan por qué tiene que ser ayuda idónea? Porque Dios le dio un encargo de virrey para que no lo haga solo. Deuteronomio 6 dice lo siguiente: esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Recuerden, Dios no dejó al hombre para construir cultura, ni para construir ley, ni para construir folclore, ni siquiera liturgia. Dios le dio mandamientos, estatutos, decretos, para que lo pongan por obra primero de manera personal y luego dice que tenemos que pasarla de generación en generación. El hombre y mujer se les dio trabajo para administrar, adorar a Dios con su vida, bajo su voluntad. Esto significa ser familia de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Por eso nosotros contamos el tiempo cada 7 días, porque ese fue el plan desde el inicio. Venir, dar cuentas a nuestro Dios de nuestra vida, fortalecernos en Él y salir al encargo. Nosotros encontramos aquí en Génesis que el hombre y la mujer se les dio poder de virreyes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es llamados a gobernar. Por eso hoy nosotros vemos cómo el mundo no gobierna a los animales, sino los animales nos gobiernan. Génesis 1, 28, 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread, ser virrey, Señor. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios en cada uno de los hijos de Dios, como familia de Dios, como pueblo de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, guardando su nombre, lo que quiere decir que su gloria tiene que llenar la tierra. Por eso la iglesia local reúne a la familia de Dios en manera de un clan, de una tribu, como se ha hecho desde el Antiguo Testamento. No de una casa, de un esposo con una esposa con sus hijos. Les recuerdo, el lugar es la tierra, el pueblo está conformado por casa u hogares, desarrollado en la historia y en el tiempo. Ese es el plan. Y sucedió la rebelión contra Dios. Ahora, la rebelión contra Dios es a destruir este plan, a destruir la iglesia, la familia de Dios.
¿El ser humano debería multiplicarse y tener dominio sobre la tierra a pesar de su condición? Claro que sí. Dios estableció un lugar y las personas para llenar toda la tierra bajo la familia de Dios conformada por casas u hogares. En un hogar viven personas. Por eso yo les decía, nosotros no podemos definir a un matrimonio, o sea, a los cónyuges con sus hijos como una familia, pero sí una iglesia, porque es la reunión de hogares para adorar, que cumplen las dos funciones que ustedes se han dado cuenta, de virreyes y sacerdotes. Y una nación con iglesias cristianas debería dominar la tierra y sojuzgarla. Por eso, cuando venga el juicio de Dios, esta tierra como la conocemos será destruida. Y la Biblia dice claramente que habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde va a ser gobernada por la familia de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. El plan de Dios conformó 3 instituciones en la creación. El hogar, donde viven las personas, y nosotros los vamos a ver, nosotros por decir como familia pastoral, lo estamos viviendo. Mi hija se acaba de casar hace muy poco, el 20 de marzo. Ya dejó la casa. Mi hijo tiene 12 años. En poco tiempo también posiblemente va a crecer, se va a casar o se va a tener que ir de la casa. Pero mi hogar va a seguir funcionando y puede que en el tiempo uno de los dos o los dos vamos a morir. Pero no importa por quiénes esté conformada mi casa o mi hogar, seré parte de la familia de Dios, esa familia que está reunida en la iglesia para gobernar y para adorar. Por eso la comprensión de familia hoy en día es un reduccionismo. Y está cayendo en el individualismo y mucho de eso se está permeando en nuestra iglesia. ¿Cuántos hermanos perdemos a lo largo de la historia de la iglesia local por ese individualismo? Es una pregunta que yo me hago. Los pastores aquí me podrán decir. Porque todos estamos pensando en lo que nos afecta a nosotros como hogar, mas no como familia de Dios. Y yo quiero que recordemos algo muy interesante y con esto quiero terminar mi clase con esto para que podamos entender y voy a hacer como una ilustración. Nuestra hermana Sonia, antes de continuar con esto, hace una pregunta. ¿Por qué dicen algunas iglesias que la iglesia es cada persona más no la iglesia local? Es una concepción equivocada. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que usted como persona es un ladrillo de la casa de Dios. Que usted como persona es un miembro del cuerpo de Cristo. Esas son las analogías que hace. Sin embargo, no dice tal cosa. El origen de la familia está basado en el trono de Dios, como ustedes ven aquí en esta gráfica. El trono de Dios, ¿por qué razón? Porque todo el propósito de la Biblia es revelar a Cristo, la gloria de Dios del cielo en la tierra. Recordemos que la visión de Daniel y de Juan es 24 ancianos, el Señor Jesucristo en el medio y todas las naciones, millares de millares reunidos adorando al Señor. Pero mientras que eso sucede en esta tierra, la familia de Dios que está siendo conformada está manifestándose de 2 maneras. En el gobierno civil que vemos conformado por autoridades civiles, personas que Dios capacitó para gobernar en favor de la gloria de Dios. Romanos capítulo 13 dice para infundir temor a los que hacen el mal. Y la otra es a través de la iglesia local conformada por autoridades eclesiásticas que están llamadas a dar culto a Dios. Mientras tanto, el reino de Dios que está conformado por hogares y estos por personas están esperando
la reunión de toda la familia de Dios alrededor del trono de Dios. Por eso yo les decía que hay que comenzar una buena comprensión de la familia. Familia no se refiere a mi apellido. Familia no se refiere a mi matrimonio. Familia no se refiere a mi individualidad. Se refiere a aquellos que hacen la voluntad de Dios y buscan la gloria de Dios y que el nombre de Dios sea santo. Por ellos yo debo dar la vida. Por ellos son los que nosotros tenemos que estar, porque al hacerlo de esa manera estamos buscando la gloria de Dios, el trono de Dios. Muy bien, mis hermanos. Voy a dejar hasta aquí. Quiero ver si tienen algunas preguntas. Dentro de 8 días vamos a hablar del propósito de la familia. Hemos hablado del origen. El origen es Dios, su voluntad, su reino. Preguntas, aportes, disensiones. ¿Les pasó lo de Condorito? Pastor, no, pasó todo muy claro, muchas gracias. Y me recuerda hace unos días que estábamos haciendo el devocional con mis hijos y leíamos lo que hizo Josafat de, de unirse prácticamente con Acab, ¿no? De llegar incluso a casar su hijo con una hija de Acab y de ayudar a Acab en sus guerras. Entonces veíamos cómo él prefirió, o sea, vio así, algo así como lo que usted está mostrándonos, ¿no? Vio la familia, vio el parentesco que tenía Judá con Israel y basado en eso, digámoslo así, hizo yugo desigual con Acab, ¿no? Y finalmente eso trajo tanta desgracia a Judá, ¿no? Entonces, a veces eso pasa en este tiempo, ¿no? Muchas personas, por amor a la familia física, a la familia secular, muchas veces abandona a Dios y sus deberes con Dios. Y esto viene a ser para su propio mal, ¿no? Entonces, bonito eso de poner a Dios por encima de cualquier eh, parentesco que tengamos, porque ese es el derecho, ¿no? Es lo que hizo Jesús y es lo que debemos hacer como creyentes. Muy bien, pastor. Creo que hay algo que es importante, queridos hermanos. Siempre que pensemos en familia, no debemos pensar en el apellido ni el parentesco, sino tenemos que pensar en la gloria de Dios. Y que el precio de que nosotros seamos de la fe y que seamos cristianos tiene que ver con los parientes en la fe que Dios nos dio y que nos une. La fe, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y miren lo interesante que nosotros podemos determinar, que tanto en el Antiguo Testamento estaban unidos en un servicio sacerdotal y en una monarquía, y hoy nosotros vemos que están unidos en una iglesia local dentro de una nación. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos une como familia. Realmente, esa es la verdad. Muy bien, diácono Mario. Padre nuestro es el creador. Y nosotros tenemos que entender eso, que nos llama es a cuidar su nombre, no nuestro nombre. Y no sé si lo estamos entendiendo de esa manera o no. ¿Algún aporte más, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Por qué están tan silenciosos? Me preocupa. Y escondidos en esas... No los veo. Dentro de 8 días vamos a poder entender el propósito de la familia. O sea, ¿por qué esa familia? Ya hemos visto su origen. Es en Dios.
es en el trono de Dios, es en Cristo. ¿Y saben qué es lo curioso? Que solo esa familia es la que veremos en la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que esté pendiente? ¿No hay? Bueno, si no hay participación, no hay aportes. Muy bien, mi hermana Sonia. Es algo interesante. El matrimonio es una institución creada por Dios, dada para el beneficio de la familia de Dios. Ahora, es interesante. ¿Por qué razón? Porque no todos se casarán y no todos los que se casan tienen hijos. Y nosotros tenemos que pensar en ellos cuando nosotros predicamos, porque yo he hablado de ese énfasis que se hace sobre tengan hijos, tengan hijos. Y la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué quiere decir? Que Dios da hijos al que quiere darle hijos. El matrimonio es una institución dada por Dios con un propósito y es la extensión de la familia de la fe. Pero es parte. Pero hay muchas personas dentro de la iglesia que nosotros tenemos que respetar, que están solteros y terminarán solteros. Y no son cristianos de segunda categoría. Porque la valía que nosotros tenemos es por tener la fe en Cristo y ser redimidos por Cristo y ser familia de Dios. Y muchos de ellos serán mucho más útiles que muchos casados dentro de la iglesia. La Biblia dice eso. Porque la esposa tendrá que atender al esposo, la que tiene hijos atender a sus hijos y no tendrá el tiempo de hacer muchas tareas en la iglesia o en la familia de Dios o en el reino de Dios. El matrimonio es una institución sagrada, pero no es un sacramento. Y tiene un propósito. Pero la institución que se formó en el Edén fue la familia de Dios, el pueblo de Dios. Se estableció el reino de Dios. Y lo vemos desde Génesis por los énfasis, la casa de Adán, la casa de Noé, la casa de David y luego la casa de Jesús, que es hoy en día la iglesia apostólica, posapostólica hasta nuestros días. ¿Es claro, mis hermanos? Diácono Mario, ¿iba a decirnos algo? Sí, los católicos están tan equivocados. No, lo que iba a decir era que no es como tan fácil y pues a veces uno decía, pastor es bien exagerado. ¿De dónde saca esto? Este man está loco. Pero viendo lo que hemos aprendido hoy, creo que es una buena forma de empezar a cambiar el concepto, de entender y de crecer. Gracias, diácono. No, a usted, pastor, por la enseñanza, por la clase. Nuestra hermana Sonia nos dice, en lo católico se considera el matrimonio como un sacramento. Sí, ellos tienen 7 sacramentos, ellos inventan muchos y tienen no sé cuántos mandamientos también y hasta mandamientos inventados como santificar las fiestas, pero no. Vamos a terminar, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que nos termine en oración porque pues no veo a otro más conectado por ahí, entonces le agradezco, diácono. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gracia, Señor, por tu bondad, por la generosidad, Señor, con que nos tratas todos los días, Señor, sin merecerlo, amado Jesús. Te queremos dar gracias, Señor, por la clase de hoy, porque nos enseñas, Señor Padre. Nos enseñas para crecer en ti, para servirte a ti, Señor, y a tu pueblo. Padre Santo, gracias por este tiempo, por la vida del pastor, de cada uno de los pastores que están acá presentes, del resto de alumnos también. Guárdanos, Señor, ilumínanos, protégenos, Padre Santo, ayúdanos a entender que pues debemos servirte a ti, amado Señor,
y crecer cada día, Señor, entendiendo el propósito real para el cual nos has creado, Señor. Gracias por esta noche y descansamos en ti. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta luego, que descansen. Hasta mañana. Gracias, pastor. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones para todos.